Bienvenidos a este video, soy Bastian Gameplays y hoy quiero mostrarles una guía básica de cocina en la versión B41 y B42 del juego Project Zomboid. Sin más que añadir, comencemos. Una habilidad interesante y que muchos jugadores tienden a subestimar es la cocina, la cual nos permite combinar y crear alimentos con mejores valores nutricionales y que nos pueden ayudar a sobrevivir más fácilmente, aprovechando los ingredientes que tengamos a nuestra disposición. Podemos crear platillos y alimentos con una amplia gama de alimentos como frutas, verduras, carnes, enlatados y condimentos. Los alimentos se dividen principalmente en dos tipos, perecederos y no perecederos. Los perecederos son aquellos que con el tiempo se irán degradando y pudriendo si no son utilizados y si no se mantienen con una buena refrigeración. Se caracterizan por decir el estado en el que se encuentra dicho alimento, como por ejemplo, fresco crudo, fresco cocinado, rancio crudo, cocinado, y podrido crudo o podrido cocinado. Algunos ejemplos de estos alimentos son verduras, frutas, carnes procesadas y animales silvestres. Los no perecederos, por su parte, son aquellos que no se pudren con el paso del tiempo y se conservan sin la necesidad de refrigeración. Se caracterizan por no decir fresco ni crudo o cocinado. No tienen esos estados pues no están afectados por esto, como por ejemplo los dulces, chocolates, cereales, empaquetados, enlatados e insectos. Para ganar experiencia de forma fácil en cocina, solo se debe conseguir alimentos crudos y cocinarlos en una fuente de calor, como un horno o una fogata. Mientras el alimento esté en estas fuentes de calor y estas estén encendidas, se mostrará una barra de progreso con la palabra cocinándose. Cuando el alimento pase de estar crudo a cocinado y la barra diga que está quemándose, quiere decir que ya está completamente cocido y se recomienda retirarlo de inmediato para evitar echarlo a perder y así disfrutar de sus beneficios sin efectos negativos, siempre y cuando el alimento esté fresco y en buen estado. También con una olla, sartén, parrillas o bandejas de asar y tazones o bowls, puedes crear recetas y alimentos compuestos por varios ingredientes como ensaladas, sopas, estofados, asados, entre muchos otros platillos. Para esto debemos dar clic derecho en uno de estos objetos y tener en nuestro inventario o a nuestro alcance ingredientes para añadirle a la receta hasta un tope o límite máximo, lo que nos ayuda a mejorar en la habilidad de cocina y crear maravillas culinarias. Datos interesantes. Del mismo modo que la habilidad de carpintería, podemos encontrar los libros de cocina por el mundo y leerlos para obtener multiplicadores de experiencia y subir de niveles más rápidamente. A su vez, también podremos sintonizar el canal de Live and Living TV en un televisor a las 6 AM o 6 de la mañana durante los primeros 9 días de la partida, donde podremos subir niveles gratuitamente con solo ver el show de cocina que se emite a esta hora. Se recomienda leer los libros y después ver el show para incrementar la ganancia de experiencia al máximo. Y si no es posible ver el show, puedes encontrar las cintas VHS con esta programación por el mundo. Si intentas comer comida cruda, podrida y o venenosa, nos enfermaremos y podremos morir a causa de esto. Es importante siempre asegurarse de que los alimentos estén en un buen estado, el cual es fresco, cocinados y que no estén envenenados antes de ser consumidos. Si ves una calavera o un cráneo verde en el alimento, quiere decir que ese alimento es letal para el consumo, del mismo modo que el agua contaminada y la lejía o cloro líquido. Con clic derecho en un horno, estufa o horno microondas podremos calibrar la temperatura a la cual podremos cocinar los alimentos. A mayor temperatura, los alimentos estarán listos en un menor tiempo,
Pero si descuidamos y dejamos la estufa u horno encendidos con la máxima temperatura con comida cocinándose dentro, incluso después de que ésta se queme, el horno se puede prender fuego y causará un incendio que, de no ser controlado, destruirá nuestra base y puede acabar con nosotros. Se recomienda no descuidar los hornos o estufas encendidos con alimentos dentro. Los enlatados se vuelven perecederos una vez son abiertos, por lo que debes consumirlos en el menor tiempo posible. Y también pueden ser agregados a platillos junto a otros alimentos para incrementar la nutrición y la efectividad de estos. La refrigeración y las bajas temperaturas ayudan a conservar por más tiempo la frescura y el estado de los alimentos, por lo que es muy útil disponer de electricidad y una nevera para almacenarlos adecuadamente. Los platillos compuestos como ensaladas, asados, sopas, entre otros alimentos, también tendrán el mismo estado base de los ingredientes utilizados, lo que quiere decir que si cocinamos con comida rancia o podrida, obtendremos comida con estos estados. Por eso, siempre se aconseja usar comida fresca para preparar otros alimentos. Dependiendo de la nutrición de los ingredientes y el nivel de cocina del jugador, los platillos compuestos usarán solo una parte de algunos alimentos para crear recetas avanzadas que aumentan los beneficios que cada ingrediente aporta a la receta. Una vez alcancemos el nivel 7 de cocina, podremos añadir ingredientes podridos a las recetas o platillos compuestos, sin vernos afectados o enfermarnos por esto, pero cabe resaltar que la cantidad de nutrición que estos ingredientes aportan sería muchísimo menor que uno fresco o en buen estado. Cada nivel de cocina reduce el tiempo que toma el personaje en añadir ingredientes a la receta por 0.05 segundos. Podemos envenenar platillos compuestos al agregarle ingredientes como bayas u hongos venenosos o lejía o cloro líquido. Para ello, la receta debe tener por lo menos 3 ingredientes para poder agregarle la lejía o el ingrediente tóxico a la misma. Esta estrategia es útil para el multijugador si se desea acabar con otros jugadores evitando la lucha. Sin embargo, tener un nivel alto en cocina permite a los jugadores detectar venenos en comida y a su vez permite que estos jugadores camuflen mejor sus venenos en alimentos, haciéndolos difíciles de detectar. En la pantalla se muestran los niveles necesarios para cada uno. Puedes conseguir verduras y frutas frescas por medio de la agricultura y la rebúsqueda, y carne en buen estado mediante la caza o ganadería en la Build 42 y el uso de trampas. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les sea de utilidad. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a nuevo contenido. Soy Bastian Gameplays y nos veremos en otra ocasión.